a todos los presentes. Es un gusto para el CFA Society Perú tener este panel, tener al público, que para nosotros siempre es muy importante desarrollar contenido vinculado al mundo de las inversiones, contenido vinculado al mundo académico. Y ahora este contenido tal vez es un poquito diferente porque es el mundo de las inversiones, pero más de la mano de lo que vienen a ser las tesorerías de los bancos, ¿no? Que es otro de los, digamos, del ecosistema. Tenemos varias piezas, ¿no? La banca y los libros propios de la banca es una parte importante del ecosistema de inversiones en los países y sobre todo en el Perú. Pero acá también lo vamos a ver desde el lado no solo de lo que puede hacer la tesorería, sino desde el lado del fondeo que estas tesorerías consiguen en el mercado y que se trasladan a la gente que busca financiamiento, ¿no? Entonces yo creo que esto es interesante, es un contenido relevante para el Perú. Las tesorerías son muy importantes y para nosotros como CFA Society Perú nos parece una temática que va a ser bastante relevante, sobre todo este tema del cambio de la tasa de referencia. Agradecerles por su presencia y siempre motivados para seguir haciendo contenido y actividades que fomenten que el CFA Society Perú crezca y que tengamos más afiliados, ¿no? Siempre estamos en la búsqueda de que profesionales les interese el CFA Society Perú y que los que ya han tomado el CFA también pues estén presentes y que sean parte de todas estas conferencias. Les agradezco de mi parte y dicho esto le doy la palabra a Gonzalo Camargo, que es el CEO del Banco BCI, y ya nos va a contar un poco más sobre esta conferencia. Muchas gracias. Bruno, muchísimas gracias y gracias por el apoyo del CFA Institute Perú para poder tener este evento. Quiero saludar a Juan Mogrovejo, superintendente adjunto de Banca y Microfinanzas de la SBS, a Francisco Fernández, gerente de la Mesa de Dinero de BCI Chile, a Javier Swain, gerente de Finanzas de Banco BCI Perú en organización. Muchas gracias por su participación y gracias también por compartir su visión con los principales clientes y bancos del país. Estimados amigas y amigos que nos ven y escuchan por esta plataforma. Para BCI es un gusto tenerlos a todos ustedes esta mañana para tratar este tema tan importante, el cual va a ser o está siendo uno de los cambios más radicales en los paradigmas que rigen el comportamiento de los mercados financieros a nivel global. Es un cambio que todos hemos escuchado de la LIBOR, todos hemos estudiado la LIBOR. Y además, como saben, la LIBOR ha sido por décadas el referente en términos de valorización, indexación, cotización y demás, de trillones de dólares en operaciones de créditos, en bonos de moneda extranjera, en derivados y notas estructuradas. Pero por razones que explicaremos luego, desde el 2014 se viene trabajando en reemplazo de la LIBOR en todo el mundo. Se viene trabajando en finalizar con la LIBOR, en terminar con la LIBOR. Al extremo que ya este cambio es real, porque desde el 1 de enero del 2022, o sea, en mes y medio, ya no se podrán cerrar contratos financieros referenciados a tasa LIBOR. Insisto, nos queda solo un mes y medio para tener o cerrar operaciones financieras con base LIBOR. Esto es muy importante, ya que si para este enero no estamos listos para cerrar nuevas operaciones o contratos, probablemente el ritmo de negocio que tenemos en estos productos no será el mismo hasta que podamos estar indexados a la nueva tasa. Asimismo, en julio del 2023 se va a dejar de publicar la tasa LIBOR. Esa es la fecha oficial de función de la LIBOR. Para esa fecha, ya todos los contratos, libros, operaciones y demás deberán haber implementado la nueva tasa o el reemplazo de la LIBOR. Sin embargo, hay buenas noticias. La buena noticia es que para cada una de las diferentes tasas LIBOR en el mundo ya se ha llegado a un consenso en cuanto a las nuevas tasas de reemplazo. Sin embargo, el desafío es enorme para la banca y para los clientes corporativos que usan base LIBOR, ya que hay que cambiar la documentación de todas las operaciones financieras y hay que implementar la nueva metodología en todos los productos, y no tenemos mucho tiempo. Este trabajo es arduo y no ajeno de incertidumbre. Ahora, en BCI tenemos una ventaja, porque estas nuevas metodologías de cálculo y pricing ya las hemos comenzado a implementar hace muchos meses. En BCI estamos convencidos de que para que este proceso sea exitoso, tenemos que trabajar en conjunto con ustedes
clientes y bancos. Debe ser un trabajo colaborativo. Es así que este seminario es la primera de una serie de acciones que estamos implementando, las cuales buscan explicar por qué el cambio, mostrar las diferencias, similitudes o impactos de las nuevas y antiguas tasas de referencia, finalmente dar a conocer en qué proceso estamos, en qué parte del proceso estamos y cuáles son los desafíos que enfrenta el mercado local. En este seminario tenemos 3 speakers. Para poder dar una mirada internacional del detalle de la transición a la LIBOR y a las nuevas tasas de referencia, hemos invitado a Francisco Fernández, jefe de la mesa de dinero de BCI en Chile. Posteriormente, Javier Swain, director financiero de BCI Perú en organización, nos comentará las implicancias de este cambio en el mercado local. Y finalizaremos con Jorge Mogrovejo, intendente adjunto de Banking y Microfinanzas de la SBS, cuya visión es muy importante porque nos hablará la opinión y visión que tiene nuestro regulador y las medidas que están tomando para acometer este cambio tan importante. Al final de las presentaciones, vamos a tener un panel formado por Jorge, Javier y Francisco, al cual le podrán hacer ya las preguntas que ustedes consideren convenientes. Nuevamente, muchas gracias por su asistencia a este evento. Juntos, clientes y bancos, vamos a implementar este cambio, que no será fácil, pero que a mediano y largo plazo será bueno para la industria financiera local. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias, Gonzalo, por tus palabras de bienvenida. Ahora vamos a pasar al bloque de las presentaciones. En primer lugar, tenemos a Francisco Fernández y Javier Swain. Rápidamente voy a leer su biografía. Francisco Fernández es gerente de la mesa de dinero del Banco BCI Chile. Tiene estudios académicos en Ingeniería Comercial con grado de maestría y MBA en Finanzas por la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. Culminó el Advanced Management Program de IESE Business School. Se ha desempeñado como operador de derivados de banca de empresas en el Banco Santander de Chile. Asimismo, ha asumido los cargos de gerente de estructuración y derivados de la mesa de dinero y gerente de la mesa de dinero and Structuring CIB e inmobiliaria de BCI Corporate and Investment Bank. Bienvenido, Francisco, para tu presentación. Asimismo, Javier Swain es director de finanzas del Banco BCI Perú en organización. Es bachiller en Economía de la Universidad de Lima y MBA de la Universidad de Virginia Darling School of Business. Se ha desempeñado como vicepresidente de Money Market and FX Swaps, gerente de estructurados y derivados y gerente de Asset and Wealth Management del Banco BBVA Continental. Asimismo, asumió el cargo de Summer Associate en el Departamento de Asset Management de JP Morgan en Nueva York. Ha sido profesor académico en la Maestría de Finanzas de la Universidad del Pacífico. Bienvenido, Javier, también. Te cedo la palabra, Francisco, para que inicies con tu presentación. Adelante. Sí, muchas gracias, muchas gracias. ¿Se ve la presentación? Sí, correcto. Ya, partimos. Muchas gracias por la invitación. Como saben, el fin de la LIBOR está a la vuelta de la esquina. Ya estamos en el proceso final y queremos compartir con ustedes una presentación que llega a algunos detalles importantes que pueden volverse un poco más técnicos, pero lo vamos a explicar de manera súper simple y con ejemplos muy concretos. Espero que les guste. ¿Cuál es la agenda que tenemos hoy día? Primero vamos a ver un pequeño contexto de por qué el cambio. Después vamos a hablar un poco de estas nuevas tasas de reemplazo, enfocándonos básicamente en la SOFR, que es de las más importantes para el mercado latinoamericano. Después, como yo digo, vamos a entrar de lleno al corazón del cambio y algunas fechas relevantes de la transición. Después vamos a hacer un puzzle entre los productos, modalidades de cálculo, finalmente algo de remediación contractual. Y Javier explicará los desafíos locales y conclusiones. Partamos. ¿Por qué el impulso de la LIBOR? La LIBOR ha sido por décadas, ¿no es cierto?, tasa base para un sinnúmero de productos financieros en el mercado global. Si se fijan, está basado en una encuesta diaria, ¿no es cierto?, a 16 bancos, pero las razones por las cuales se comenzó a pensar en que se tenía que cambiar por otras tasas es por dos razones básicamente. La primera era porque se estaba volviendo más teórica que real, y lo segundo es que en el 2012 se descubrió una manipulación generalizada, ¿no es cierto?, de los bancos estadounidenses y algunos bancos estadounidenses y europeos, en los cuales se vieron obligados a pagar importantes multas. Voy a poner el puntero láser, ahí, perfecto, ya. Entonces, ¿qué pasó después del 2012? El 2015, 2014, 2015 vinieron distintas multas, ¿no es cierto?, como muestro en la pantalla, y así llegó un momento que de alguna forma se habló
del problema de la LIBOR como una estafa, una de las estafas más importantes a nivel mundial. Entonces, ¿qué pasó? En 2014, la ARC, ¿no es cierto?, el New York Fed generó un comité, ¿no es cierto?, de tasa de referencia que lo llamó ARC, en donde les dio un trabajo que era, en primer lugar, encontrar una tasa de reemplazo para la LIBOR en todo el mundo. Ya en el 2017, este comité, ¿no es cierto?, tenía dos alternativas para el reemplazo de la LIBOR en Estados Unidos. La primera era Fed Fund y la segunda la SOFR. Se definen por la SOFR y así llegamos a esta tasa como la referente o el reemplazo de la LIBOR en todo el mundo. ¿Ya? ¿Cuáles son las principales diferencias entre la LIBOR, ¿no es cierto?, y la SOFR? La primera es que, por definición, la LIBOR, ¿no es cierto?, es una tasa no securitizada, tiene spread bancario, ¿no es cierto?, y la SOFR es una tasa de pacto overnight. La madurez, ¿no es cierto?, de la LIBOR son varios plazos, como conocemos, va de una overnight, una semana, después pasa a un mes, 3 meses, 6 meses, 12 meses. La SOFR, ¿no es cierto?, es overnight. Y hoy día, ahí sale sin avance, pero hoy día se está avanzando una term SOFR que está basada en la futuro, pero la forma de transar es overnight, un día. Como dije, spread bancario la dólar LIBOR sí tiene, la SOFR no. La metodología es muy importante. La dólar LIBOR tiene una metodología subjetiva, ¿no es cierto? Ya lo vimos. Y la SOFR es objetiva porque son transacciones en el mercado. El administrador de la LIBOR es la ICE, ¿no es cierto? Y la SOFR va a ser la Reserva Federal de New York. Y en volúmenes, hacia el 2020, fíjense que la LIBOR tenía 500 millones de dólares diarios y la SOFR 1 trillón. Hoy día es bastante más que eso. Aquí vamos a entrar a un ejemplo simple, las 3 modalidades de cálculo que tiene esta tasa. Y este ejemplo lo vamos a hacer basado en una operación de $100.000 y vamos a asumir que la tasa diaria es todo el tiempo 7%. Entonces, vamos a la primera modalidad. La primera modalidad es la promedio simple diario y vamos a asumir una línea de tiempo en donde partimos con $100.000. El primer día, lo que va a pasar es que para calcular la tasa, el interés, yo voy a buscar la tasa diaria, fue 7%, calculo los intereses y los guardo. Al siguiente día voy a ir a buscar la tasa que está vigente, calculo los intereses y los guardo. Y así sucesivamente hasta el vencimiento, asumamos que es 90 días, voy a sumar los intereses o la tasa del contrato va a ser, la SOFR, va a ser el promedio de todos los días. Esta es la más simple de todas. La segunda modalidad es compuesta diaria, utilizamos el mismo ejemplo, partimos con un capital, ¿no es cierto?, de los mismos $100.000, el primer día funciona exactamente igual, voy a buscar la tasa, el 7%, calculo los intereses, los guardo. La diferencia se produce en el segundo día. En el segundo día, el capital que utilizo es el inicial más los intereses del día anterior. Calculo con la misma tasa del 7% los intereses y los voy guardando. A medida que avanza el tiempo, el capital que utilizo para calcular el devengo va creciendo, por lo tanto, al final del periodo, tengo un cupón más grande arriba, y si yo calculo la tasa lineal, obviamente no es el promedio, sino que es un 7,06%, es mayor por esa composición diaria. Después vamos a entrar en mayor detalle. La tercera modalidad, que es la más simple, es la última que salió, ¿no es cierto?, por el lado de desarrollo, pero no por contractual, es la Term SOFR o SOFR a plazo. Funciona más o menos parecido en la LIBOR. Y en nuestro mismo ejemplo, ¿cómo funciona? Yo me paro el primer día, no conozco la SOFR por el periodo de 90 días, pero sé que se transa, ¿no es cierto?, se publica esta Term SOFR, y después vamos a explicar que está basado en los precios futuros de esta tasa compuesta diaria. Entonces, yo el primer día puedo fijar por todo el periodo la SOFR en 7,05%. Vamos ahora, después vamos a ahondar y vamos a explicar las razones de estas diferencias. Vamos ahora a lo que yo llamo el corazón del cambio y la fecha relevante. El corazón del cambio está basado, desde mi punto de vista, en 3 parámetros, ¿ya? El primero es la definición de la característica del nuevo índice de referencia. En el caso, como estamos viendo ahora, de la dólar LIBOR, ¿no es cierto?, es la SOFR, ¿no es cierto?, la SOFR. La segunda es el evento que gatilla el reemplazo de la LIBOR, ¿no es cierto? Cuando, si yo tengo un contrato en LIBOR, me voy a pasar, ¿no es cierto?, a SOFR, en este caso. Entonces, voy a avanzar un poquito, y aquí existen 2. La primera es precesación y la segunda cesación definitiva. Esta ya se gatilló, lo vamos a explicar después, el 5 de marzo de este año,
donde se definió hasta cuándo va a existir las tasas LIBOR en el mercado. Y eso, por consecuencia, fijó el spread de ajuste, y después lo voy a explicar, que está basado en el tercer parámetro, el benchmark de ajuste de spread para reemplazar una operación de LIBOR a SOFR. Esto básicamente es lo siguiente. Si yo tengo una operación, por ejemplo, LIBOR de 3 meses más 1%, yo me voy a preguntar en primer lugar cuándo se va a gatillar el cambio, y en segundo lugar, si yo tengo este LIBOR de 3 meses más 1%, por SOFR más cuánto se va a cambiar. Eso ya se fijó, y como les dije, por ejemplo, para la LIBOR de 3 meses es SOFR más 0,2616 algo. Por lo tanto, si yo tengo una operación financiera LIBOR de 3 meses más 1, yo voy a cambiar a SOFR más 1,26016%. Y finalmente, los mecanismos de reemplazo. Y son 4, pero en realidad podemos resumirlo en 3. La primera, la SOFR a plazo, ¿no es cierto?, más spread. La segunda, SOFR compuesta o SOFR simple más spread de ajuste. Y la tercera, acuérdense que esto es un acuerdo entre las partes, otras tasas acordadas entre las partes. Por ejemplo, yo puedo tener acordada la Prime o otros tipos de tasas de cada uno de los mercados. ¿Ya? Esto está ok, esto le pongo una X porque, y ahora lo voy a mostrar, hasta hace unos 6 meses atrás no había avance, pero ya está avanzando y se está volviendo un actor muy importante. ¿De dónde viene este benchmark o spread de ajuste? Este spread de ajuste está basado en una encuesta que generó, ¿no es cierto?, ISTA entre el 2018 y 2019 a distintas entidades financieras en el mundo, compañías de seguro, ¿no es cierto?, fondos de pensiones, bancos. Y una de las preguntas hacía mención, ¿cómo usted reemplazaría la LIBOR por la SOFR? Y fíjense que de esa encuesta, el 61% respondió que debería ser el promedio de la diferencia 5 años hacia atrás. Y fíjense que el 29% respondió 10 años hacia atrás. Por lo tanto, se acordó generar la metodología con 5 años hacia atrás, y eso es lo que hoy día vemos en los contratos. Cosas que han cambiado en el mercado. La tasa Term SOFR. ¿Por qué ha cambiado? Si ya lo teníamos claro hace un par de años. Porque fíjense que en marzo del 2021, este es un extracto de la ARC, ¿no es cierto?, él comunicó que no estaba en posición de recomendar esta tasa forward looking que se llama, ¿ok? Por lo tanto, los bancos lo que hicieron en el desarrollo de sus productos se enfocaron en las tasas simples y las tasas compuestas para dar respuesta a los clientes. Pero ya el 26 de julio del 2021 transmite al mercado que ya está ok y que hay que trabajar esta tasa. Entonces, ¿cuáles son los cambios, cosas importantes? Pues lo vamos a explicar después qué es lo que es esta tasa, pero básicamente lo importante para compañías, instituciones financieras, es que anda dando vuelta el mercado, se está transmitiendo que se necesita una licencia de CME, que es el que construye esta tasa para poder operarla. Lo importante es que claramente se necesita esta licencia, pero solamente las instituciones financieras. Las compañías no necesitan tener esta licencia porque son end users, ¿ya? Ese es un aclaratorio. ¿Qué es la Term SOFR? Básicamente, ya lo vimos, la Term SOFR es una tasa a distintos plazos que se publica, está basado en los futuros, ¿no es cierto?, de la tasa SOFR compuesta diaria, y está vigente para 1 mes, 3 meses, 6 meses y 12 meses. ¿Cómo funciona? Hoy día, por ejemplo, se está transando en el mercado la expectativa de tasa, por ejemplo, a 3 meses de esta SOFR compuesta. Y eso es la base, ¿no es cierto?, para la SOFR, para esta Term SOFR a 3 meses. Entonces, cuando uno dice, ok, ¿cuál es la diferencia que existe entre las tasas? Y lo vamos a abrir en 3. Las diarias, ¿no es cierto?, que pueden ser simple o compuesta, la Term SOFR o la LIBOR. Por el lado de Vengo, esta tasa, como vemos, es diario. La Term SOFR, ¿no es cierto?, está 1, 3, 6 y 12 meses, y la LIBOR también tiene diferentes plazos, tiene más plazos que la Term SOFR. La metodología, y esto es importante, esto viene del mercado spot, la Term SOFR viene del mercado futuro, ¿no es cierto?, y la LIBOR está basado en encuestas, y eso es muy importante. Estas dos no tienen spread bancario, la LIBOR sí tiene spread bancario, y aquí es sumamente importante y porque es bastante más simple la Term SOFR. El cupón, en esta alternativa, yo lo sé al vencimiento. La Term SOFR yo lo sé al inicio del cupón, cuánto voy a tener que pagar, al inicio del devengo, al igual que la LIBOR. Por eso es una modalidad más sencilla. Disculpa, una pregunta, ¿se está escuchando bien? Sí, muy bien. Muy bien. Perfecto. Sí, Francisco. Muchas gracias, sigo. Entonces, fecha relevante.
Estas son las fechas que teníamos vigente el año pasado, y nosotros tenemos que enfocarnos en dos en los mercados latinoamericanos, lo más importante, los créditos y derivados. Y fíjense que lo que había era que se estaba estimando un fin de uso de la LIBOR en junio del 2021 para crédito y derivado, pero incorporar cláusulas de reemplazo en el año pasado, en septiembre del 2020, por lo que eran las entidades bancarias ya la empezaron a incorporar en esa fecha. Pero, ¿qué es lo importante? A esta fecha, en marzo del 2021, la AICE hizo una consulta que se aprobó, ¿no es cierto?, por reguladores en todo el mundo, donde se definen dos cosas. Se define el fin de la LIBOR, se le da una fecha, se dice, ¿sabes qué? La LIBOR va a estar disponible hasta esta fecha, en todas sus monedas, y por otro lado se fija el spread de ajuste, que después vamos a ver un ejemplo donde les va a quedar muy claro cómo queda la película. Entonces, este es el nuevo cuadro. ¿Y qué es lo que vemos? Para las operaciones dólar-LIBOR, dólar-LIBOR a 1, 3, 6 y 12 meses, esta se va a seguir publicando hasta junio del 2023. ¿Ok? Pero no ha cambiado, de alguna forma, que no pueden haber operaciones después de diciembre del 2021. ¿Ok? Se mantiene hasta junio del 2023 la tasa, se sigue publicando, pero no más transacciones en diciembre del 2021. Por lo tanto, el stock, ¿no es cierto?, de operaciones va a ir bajando de aquí a junio del 2023. Y para todas las otras monedas, Eurolibor, ¿no es cierto?, por ejemplo, se acaba todo en diciembre del 2021. No más operaciones y no se siguen transando. ¿Ok? Hay algunas que van a seguir interpolando, pero eso es importante. En el mercado latinoamericano, y eso es muy importante, hay dos tipos de tasa que se utilizan, la Eurolibor y la Euribor, y por eso es importante ver los contrarios. La Euribor se mantiene, la que desaparece es la Euribor. ¿Ya? Vamos, entonces aquí entramos a un ejemplo súper concreto, y qué mejor, ¿no es cierto?, que asumir una regla de tiempo de una operación que yo tengo vigente. Asumamos que es una operación que hasta el 2025, asumamos que el LIBOR de 3 meses, para seguir con la misma idea que hemos presentado hacia atrás. Entonces, hoy día, ¿cómo funciona? Esto es fácil, yo fijo la LIBOR, 3 meses después pago el devengo con la LIBOR, ese mismo día fijo la LIBOR, 3 meses después pago la LIBOR, y así sucesivamente hasta el 2025. Pero, ¿qué pasó? El 5 de marzo del 2021 se generó el evento gatillante y se fijó el spread de ajuste. ¿Cierto? Por ejemplo, para el LIBOR de 3 meses se generó una igualdad donde el LIBOR de 3 meses es igual a SOFR, o SOFR, como gusten, más 0,26161. Entonces, ok, se fijó esa igualdad. Hoy, y para el LIBOR de 6 meses, 0,42826. Esto es información, obviamente, pública, está en todos lados. Entonces, ok, ¿cuándo se aplica? ¿Qué es lo que va a pasar? Este contrato va a seguir fijando la LIBOR y fijando el LIBOR hasta que lleguemos al 30 de junio del 2023. Que es donde se definió que hasta ahí se va a publicar la LIBOR. Entonces, este contrato va a fijar la LIBOR justo antes del 30 de junio del 2023, va a pagar los intereses basados en esa LIBOR pasado el 30 de junio del 2023, y de ahí en adelante va a pagar SOFR más spread de ajuste. ¿Qué tenemos? Un periodo de remuneración contractual más amplio, y después vamos a explicar ahí algo para que lo entiendan un poco mejor. ¿Ya? Pero ese es el resumen. Esto es importante. Recuerden que esta presentación va a quedar disponible para todos. Ahora entremos a productos SOFR y modalidades de cálculo. Por el lado de instrumentos tenemos bonos, créditos, derivados y otros productos. Y por el lado de devengo tenemos compuesto diario, simple diario, SOFR a plazo, aquí me faltan algunos plazos, promedio histórico, que se usa para algunos contratos, e índice SOFR. El índice SOFR es equivalente al compuesto, pero en una fórmula más simple. Yo les voy a explicar por qué son iguales en la presentación. Es importante manejarlo. Entonces, cuando nosotros tenemos la ficha del puzzle, armemos el puzzle. Para el lado de bonos, tenemos compuesto diario, puede ser el devengo, e índice SOFR, después lo vamos a explicar. Por el lado de financiamiento, tenemos compuesto diario, simple diario, SOFR a plazo. Y por el lado de derivados, hoy tenemos solo compuesto diario. Han habido algunas, de alguna forma se están publicando o se están generando algunas transacciones en términos SOFR, pero hoy día no hay curva definida, no hay contrato, y el ISTA, que esto es muy importante, en el ISTA que rige los contratos de derivados, el cambio, el fallback que llaman, ¿no es cierto?, de manera más técnica, el cambio desde LIBOR a SOFR está basado en esta modalidad compuesta diaria, ¿ya?
Por eso, si yo quiero hacer hedge de un bono, tengo que pegarme el lado del puzzle del compuesto diario. Por el lado del índice también podría ser, ahí vamos a explicar. Y por el lado de créditos también, por el lado compuesto diario, para que haya FIC completo. Y después hay otros productos, como por ejemplo algunos créditos estudiantiles o financiamiento de menor tamaño en Estados Unidos, que por simplicidad utilizan promedio simple de los últimos 30 o 90 días. ¿Ya? Ese es el cuadro. Entonces, aquí nos hacemos la primera pregunta. ¿Por qué el mercado se ha inclinado en gran parte a tasas compuestas? Los bonos y derivados. Y solo una parte de los créditos se realizan en tasa simple y otra parte en term SOFR. Entonces, la razón es porque la tasa compuesta representa el real costo del dinero en el tiempo. Y aquí tenemos otro ejemplo gráfico. Vamos a asumir, aquí un ejemplo, los mismos, una operación de $100.000 en un plazo de 90 días. Y vamos a decir, mira, B le dice a préstame, la entidad B, una compañía, por ejemplo, le dice a préstame $100.000, ¿ok? A 90 días. Y A le dice a B, ok, yo te voy a prestar $100.000, pero te voy a cobrar lo que me cueste a mí financiar esos $100.000 en el mercado diario, por medio de la SOFR, ¿ya? Entonces, yo le presto y A le dice ok, B le dice ok, entonces dejemos expresada la fórmula. Al vencimiento, tú me vas a devolver, le dice A a B, los $100.000 por 1 más la tasa SOFR resultante, ¿no es cierto?, de todo este periodo, por 90 días dividido entre 60. Perfecto, le dice, vamos. Entonces A dice, chuta ya, me tengo que ir a financiar, ¿no es cierto?, al mercado de repos, pactos en Estados Unidos. Entonces salta el segundo, aquí en la segunda parte, y se financia con una entidad que se llama la FIC, de ahí lo podemos explicar. Entonces, de alguna forma, A dice, le tengo que pasar los 100 a B, por lo tanto viene y le dice a FIC, préstame 100 y yo te paso en garantía un papel de la FED. Ok, siempre asumiendo, ¿no es cierto?, una tasa del 7%. Al siguiente día, la FIC le dice, devuélveme los 100 más los intereses de vengado por ese día y yo te devuelvo tu garantía. Y A dice, chuta, no puedo porque B me va a entregar en 89 días más el capital más los intereses. Por lo tanto, le dice a FIC, renuévame. Y le vuelve. Y la FIC le dice, ok, pero ahora te tienes que financiar por 100 más los $19. Y le dice, ok. Y así sucesivamente va subiendo el capital y llegan al vencimiento, el último día, el día 90, y A le tiene que pagar a FIC todo el capital, todos los intereses, que son $101.765. Entonces, A le dice, ok, estamos listos, reemplacemos lo que yo tengo que pagar, mi costo financiero de esa posición, $101.765, y con eso, B le paga ese valor y dicen, pero calculemos la tasa. Y al descontar esta fórmula, la SOFR calculada lineal es 7,06. Entonces, aquí, y esto siempre lo hemos construido, ¿no es cierto?, estas presentaciones con los clientes, y la pregunta viene, oye, chuta, tú me dijiste que la tasa por cada uno de los periodos es 7%. ¿Por qué la tasa final fue 7,06%? ¿Ok? Y eso ya lo vimos en el ejemplo anterior, si se acuerdan, porque el capital, como yo tengo que renovar ese capital más los intereses del periodo todos los días, va subiendo, por lo tanto, al final, la tasa lineal equivalente es más que el 7%. ¿Ya? ¿Qué pasa si esto hubiese sido en tasa simple diaria? ¿Cuánto habría sido el equivalente? Fácil, en realidad el equivalente debería ser SOFR simple, que es 7%, más 0,06%. Ahí se puede igualar. Vamos al siguiente. Si voy muy rápido, me avisan. ¿Por qué decimos que la tasa compuesta es equivalente al índice? Y esto es súper interesante. No se mareen con la fórmula ni nada, pero fíjense que cuando es tasa, la fórmula, y esto es súper importante, de alguna forma que dicen, oye, yo me enredo, en realidad ahora para adelante, cuando ustedes tomen un contrato en tasa variable en dólares, SOFR, en sus contratos van a ver estas fórmulas, por lo tanto no es algo ajeno y por eso nosotros lo tratamos de transmitir y lo que tratamos de hacer es explicarlo bien. Entonces, una alternativa es ver una fórmula, ¿no es cierto? Y la otra es verlo como índice. Si se fijan, es bastante más simple. Y aquí vamos a mostrar la equivalencia. Se fijan, este es el ejemplo que vimos con tasa, lo vamos a dejar ahí. Y segundo, cómo se construye el índice. Fíjense que la fórmula es bastante más sencilla. Entonces, ¿cómo se construye el índice? Al índice se le dio un valor de 1 en un momento del tiempo, ¿no es cierto? La New York Fed. El índice del siguiente día se construye como 1 por 1 más la tasa, que es 7% en el ejemplo que estamos haciendo, por un día de entre 60. Perfecto. Fijé el índice del otro día.
Al siguiente día, vuelvo a calcular el índice como este índice de acá, del tema 1, por 1 más la tasa 7% por un día dividido entre 60. Fijo el índice siguiente. Si se fijan, este numerito, por eso puse el ejemplo arriba, este numerito es similar al que está acá arriba, solamente que la base aquí es 100.000 y que la base es 1, ¿ya? Entonces estamos encontrando equivalencia. Seguimos sucesivamente y el día 90 nos encontramos que el índice lo que te dice es que yo reemplace arriba, ¿no es cierto?, el índice final, abajo el índice inicial, lo multiplico por 360 y lo divido en 90. Con eso yo calculo la tasa del periodo. Y esa tasa es 7,06, equivalente al 7,06 que habíamos calculado en nuestro ejemplo anterior como tasa. Sigo. ¿Cómo? ¿Se escucha o no? ¿Estamos bien? Sí, Pancho, estamos bien. Sí, perfecto, ya. ¿Cómo funciona en la práctica? Porque una cosa es la parte teórica, cómo se construye el índice, perfecto, me está quedando todo muy claro, pero cómo, si yo tengo, no sé, un pagaré en índice, ¿cómo se calcula realmente la tasa del periodo? Asumamos una operación que es por 18 días, para hacerlo simple, yo voy a tener esta fórmula. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo para calcular, ¿no es cierto?, para extraer los índices, para incorporarlo a esta fórmula, voy a ir a la página del New York Fed, yo pincho ahí y ya se publica, y asumamos que yo quiero calcular la tasa, esto es real, del 7 de mayo al 25 de mayo. Simplemente, arriba yo voy a reemplazar el índice final, abajo yo voy a reemplazar el índice inicial, le voy a restar 1, lo multiplica por 360 días para anualizar la tasa y lo divido por el periodo que son 18 días. Y la tasa me dio 0,01. Chuta, que bajo. Sí, porque la SOFR, esto es anualizado, en ese momento estaba en esos niveles. Hoy día no está mucho más arriba. Pero la práctica, lo que les transmito es cómo, de alguna forma, yo ejecuto el cálculo en este contrato que es bastante simple. Esto siempre va a ser el último día. ¿Qué pasa con el spread de ajuste y algunas complicaciones? Fíjese que hay distintas modalidades de cálculo de intereses, ¿no es cierto?, en el mercado. Uno de los más conocidos es el Actual 360, que básicamente es capital por la tasa, por los días dividido entre 60, pero aquí tenemos un paso previo con la SOFR. Lo primero es que incorporamos algo adicional, ¿no es cierto?, un punto adicional, que es la tasa base, ¿no es cierto?, SOFR, y esta tasa base puede ser distintas modalidades, ya lo vimos. Pero por otro lado, es importante que esta tasa base tiene, como dije, distintas modalidades, pero en realidad esas modalidades lo que me permiten es calcular la tasa base. Luego, la forma de calcular los intereses lo va a dar el contrato. Y va a ser con esta fórmula. Capital por la tasa SOFR que calculé más el spread, paréntesis, por los días dividido entre 60. Entonces, una cosa es la metodología, como yo calculo esta tasa, y la otra es cómo yo calculo los intereses que se pagan o se reciben, dependiendo si es crédito o derivado. Entonces, vamos a hacer un ejemplo con lo mismo que hemos estado viendo, para no perdernos, con un spread del 2%. Entonces, en nuestra modalidad compuesta, yo calculé, ¿no es cierto?, la tasa 706, lo reemplazo en la fórmula y voy a calcular el interés como 100.000 por un 9,06%, la suma de estas dos, por 90 dividido entre 60, y eso es los intereses que voy a pagar. Si hubiese sido simple, lo mismo 100.000 por 9% por 90 días dividido entre 60. Uno dice, pero chuta, es más barato el simple. No, porque en realidad, si yo tomo una operación en tasa simple, este spread debería ser mayor. ¿Ya? Eso es lo importante. Hoy día los niveles de tasa están muy bajos, por lo tanto no se genera esta diferencia, y por eso, para los ejemplos, utilización de tasa bastante más alta. Vamos al tema de remediación contractual. Esto es bien interesante, un poquito más técnico, pero es bueno que lo tengan claro para saber cuándo yo tengo que reemplazar los contratos y por qué. Que nos han preguntado mucho el tiempo. Entonces, si se fijan, ya, como comenté, se fijó el spread de ajuste, ¿no es cierto? O sea, si yo tengo un contrato que está en LIBOR de 3 meses, si es, ¿no es cierto?, a 3 meses o a 50 años, yo lo voy a reemplazar por SOFR más 0,2616,1. Por lo tanto, si se ve en el gráfico, da lo mismo el plazo, yo siempre lo voy a reemplazar por este spread de ajuste. Vamos a llamarle 0,2616,1 y lo marcamos. Acá están puntos base, ¿no es cierto? 26 puntos base. Ok, entonces aquí la primera pregunta que uno se hace, oye, pero está bien, yo fijé ese spread de ajuste por 0,26% y para siempre. Yo cuando me cambie el LIBOR a SOFR a 0,26, pero cuando yo miro cuál es el valor de la diferencia, ¿no es cierto?, entre la LIBOR, que hoy día está a 0,14, o el 3 de noviembre está a 0,14,
La SOFR, hoy día que está 0,05, el spread de mercado te marca que es 0,09. Entonces tú dices, chuta, aquí hay algo raro, porque yo fijo este spread de ajuste en 0,26, pero el valor en el mercado es 0,09. Entonces uno dice, ok, chuta, hay algo que hay que revisar acá, y voy al mercado. Y en el mercado hay un swap que se transa todavía hasta 30 años, que es la diferencia, ¿no es cierto?, entre la LIBOR y la SOFR, ¿no es cierto? Obviamente, si el LIBOR de 3 meses es la composición en arrears de la SOFR por 3 meses, pero básicamente lo que tienen que quedarse no enredarse es la diferencia. Por lo tanto, es el spread de ajuste lo que vemos en el mercado. Entonces, lo que tenemos que hacer después de estas tasas, básicamente calcular, para saber dónde está el mercado, calcular la expectativa de este diferencial o este spread de ajuste. Y nos fijamos que tiene esta forma. Está bien, entonces el mercado muestra que parte bien abajo ese diferencial, como vemos en el gráfico anterior, y después va aumentando. Entonces, básicamente, cuando uno junta estos dos gráficos, se da cuenta que en algún momento el valores de mercado convergen, ¿no es cierto?, al spread de ajuste. Y mágicamente justo es en torno, ¿no es cierto?, en 2023. Entonces, ¿qué es lo importante? Cuando uno amplifica estos dos gráficos y asume que tengo una operación, ¿no es cierto? Asumamos que yo tengo una operación que está en LIBOR de 3 meses, un pasivo, LIBOR de 3 meses más 0%. Y yo quiero hacer el cambio hoy día, por lo tanto, voy a cambiar, ¿no es cierto?, para poder comparar, el LIBOR de 3 meses yo sé que está en 0,14, y el lado del pasivo, yo sé que SOFR está en 0,05, ¿no es cierto?, y la expectativa por los 3 meses es 0,05, tengo el spread de ajuste a 0,26 y me doy cuenta que esto, si yo hago el cambio del contrato hoy día, voy a pagar 0,31, cuando en realidad por mi contrato yo, si lo hubiese mantenido el LIBOR, seguiría pagando 0,14, por lo tanto digo, no, aquí hay algo que no me cuadra. Entonces, cuando volvemos al gráfico, nos damos cuenta que si yo ejecuto el cambio hoy día de LIBOR a SOFR, voy a pasar de pagar esta línea, que es la expectativa de mercado, ¿no es cierto?, de la LIBOR, ¿no es cierto?, a pagar esta línea. Por lo tanto, voy a tener toda esa diferencia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y aquí es donde uno habla de remediación contractual. La remediación contractual es el hecho de, si yo tengo un contrato que tiene LIBOR, incorporar una cláusula que diga que va a ser reemplazado por la SOFR. ¿Desde cuándo? Desde cuando no exista la LIBOR. ¿Y cuándo no va a existir la LIBOR? Junio del 2023. Por lo tanto, automáticamente lo que yo voy a estar haciendo es ejecutando el cambio a partir de esta zona, que no hay intercambio de valor de una contraparte a otra. Bueno, los dejo con Javier. Adelante. Y muchas gracias. Adelante, Javier. Gracias, Pancho. Bueno, primero quiero agradecer al CFA Society Perú por la invitación, ¿no? A Bruno, a Melvin, y también, bueno, también saludar a los panelistas, a Jorge, y también al equipo de BCI Perú, a Gonzalo y a Pancho. A ver, en esta parte vamos a hablar un poco de los desafíos que tenemos en el mercado local, hacer una síntesis de los puntos más importantes que ha tocado Pancho, que creo que es lo que se viene de acá para adelante, y cerrar con algunas conclusiones o los principales mensajes que queremos que todos se lleven de esta presentación. Como primer punto, yo creo que es importante que tengamos claro cuáles son las posibilidades que tenemos en los distintos tipos de productos, ¿no? Por un lado tenemos, y como esto ya lo presentó Pancho, pero creo que es importante recordarlo, tenemos a todo el mundo de bonos, que ahora vamos a ver con ejemplos de que el mercado se está sesgando mucho a operar con la compuesta diaria, sea con la tasa o con el índice que explicó Pancho de cómo se construye, que al final termina siendo lo mismo desde el lado financiero, ¿no? Por el lado de los créditos, como ya se explicó, van a haber tres opciones, que es lo que la tendencia tal del mercado: la SOFR diaria compuesta y la SOFR diaria simple, y lo que está saliendo desde comienzos de este año y cada vez se está poniendo más de moda es hacer contratos de crédito referenciados a la SOFR a plazo. Y un punto importante aquí es que todo el mundo de derivados, lo que se está viendo
lo que hay en el mercado vivo que hay bastante profundo, es el mercado de derivados contra el índice software compuesto diario. Entonces, por el lado de créditos estamos viendo de que hay varias opciones para créditos, pero para derivados hay un mercado que es el que está vivo y funcionando hoy en día, y yo creo que ahí hay que ver cómo esto se va a ir desenvolviendo en los próximos meses. Bueno, en verdad, como dijo Gonzalo, queda un mes y medio para el cambio, así que queda poco tiempo para ver cómo los mercados se van a ir acomodando. Y por último, bueno, tenemos los otros productos que creo que no son relevantes para la coyuntura local, ¿no? Sigamos al tema de bonos. El tema de bonos, yo aquí lo estoy tocando no por la relevancia que tengan en el mercado local, porque creo que hay muy pocas empresas, sean bancos o del sector real, con bonos a tasa flotante, hoy en día LIBOR, yo creo que muy pocos, y por lo tanto en el futuro habrán pocas que tengan deuda indexada a software, pero creo que es importante que todos vean un poco cuál es la tendencia del mercado, ¿no? Desde más o menos el 2019, ya se están emitiendo bonos, este es un term sheet de un bono emitido en 2019, ya se están emitiendo bonos referenciados a la tasa software compuesta, como estamos viendo acá, ¿no? Eso fue el 2019, y también estamos viendo bonos también referenciados al índice software, ¿no? Que como ya se ha comentado, en verdad es lo mismo, solo que una forma distinta de ponerlo en un contrato, pero financieramente pagas la misma tasa, ¿no? Pero este tema del índice software, para que se den cuenta contra el mercado local, ¿no? El mercado local está acostumbrado, bueno, sobre todo y principalmente, mejor dicho, los bancos o el sistema financiero, a trabajar con tasas diarias a través de índices. Y esto lo podemos ver en la tasa, la ION, que es la tasa interbancaria overnight, que es la tasa de referencia que usa el Banco Central para cuando emite, sobre todo swap cambiarios, que como saben es un producto que lo utiliza Central como de política monetaria, y también para los swaps de tasa de interés, que es un nuevo producto que está emitiendo Central desde septiembre de este año, ¿no? Y la forma de cálculo es muy parecida a la software compuesta diaria utilizando el índice, ¿no? Esto es algo que ya el mercado local lo conoce de hace muchos años, y cuando hablo del mercado local, aquí estoy hablando, como dije, principalmente de los bancos, ¿no? Entonces estamos hablando del interbancario overnight, que yo espero que en un futuro sea la tasa de referencia del mercado, y sobre todo para operaciones a tasa variable en soles, ¿no? Después, ya si vamos al mundo de créditos, que es donde me quiero centrar un poco más, como ya se ha mencionado, en los créditos van a haber tres opciones, ¿no? Utilizar la software diaria simple compuesta, o utilizar la term software, ¿no? Y como vemos, la term software es lo más parecido que hay contra la LIBOR, es lo más parecido que hay. Porque yo creo, y poniéndonos del lado del tesorero, del gerente financiero de una empresa, que si yo utilizo la software diaria compuesta, sea la simple o la compuesta, yo no voy a saber el cupón que tengo que pagar hasta el vencimiento. Porque todos los días va a cambiar la tasa, y recién al vencimiento, en el momento de la liquidación, yo voy a saber cuánto es mi gasto financiero. Entonces aquí la incertidumbre se incrementa, ¿no? Con el o la LIBOR, siempre hay una incertidumbre en los momentos de reset de la LIBOR, pero yo sabía por un periodo de tiempo, usualmente a 3 meses, cuánto era el gasto financiero que iba a pagar por los próximos 3 meses. Y con la term software llegamos a eso, o con la software a plazo. El punto aquí, entonces yo creo que esa es una opinión ya más personal, que el mercado de créditos va a ir tendiendo eso, porque es lo más parecido a lo que están acostumbrados las empresas. El problema de eso es que para que esta term software sea profunda y tenga un volumen importante, y todos los agentes del mercado, no solamente las empresas, sino los bancos, la quieren utilizar, es que tiene que haber un mercado de derivados contra eso, que hoy en día es inexistente. Recién está en proceso, digamos, de formación. Y como mencionó Pancho, en el ISDA todavía no se ha tocado el tema de la term software, solo se habla de la software compuesta diaria. Entonces, como decía, el mercado de derivados se ha centrado en los últimos meses a desarrollarse sobre la software compuesta diaria. Este es un print de la página de Bloomberg, donde aquí estamos viendo cuáles son las cotizaciones de mercado contra software compuesta en los distintos plazos, ¿no?
todavía no hay un mercado similar a este a diferentes plazos contra la term SOFR. Lo que sí hay es que en Bloomberg uno puede cotizar o operaciones contra la term SOFR a manera de valorización, pero digamos que no hay, es poco profundo, hay pocos bancos que lo están haciendo, así que por el lado de derivados, por ahora, todo lo que se está hablando es que los mercados van a empezar a trabajar con la compuesta diaria. Entonces ahí vemos un pequeño choque que esperemos que en los próximos meses se aclare, ¿no? Desde el lado contractual, y estoy yendo al mercado local, como saben tenemos el ISDA en el mercado internacional, y en el mercado local, para cerrar derivados, lo que se utiliza es el contrato marco de ASBank. Por el lado del ISDA, desde fines del año pasado ya se han añadido, se han hecho una adenda al ISDA y se han añadido nuevas definiciones como, en este caso, la SOFR y todas las definiciones con respecto al fallback de la SOFR. En el mercado local, lo que tiene que terminar de cerrar es que tenemos que incluir estas definiciones de las nuevas tasas de referencia en el contrato marco de derivados, ¿no? Esta es la única forma para tener un contrato estandarizado entre todos los bancos y las contrapartes y los clientes, para que después estas definiciones se puedan añadir en las confirmaciones cuando se cierra un derivado. Pero mientras esto no esté, en el mercado local no se va a poder cerrar un derivado contra SOFR hasta que no lo tengamos cerrado en los contratos, ¿no? Entonces, aquí hay un trabajo duro que tenemos que hacer los bancos con los clientes para añadir estas cláusulas o estas nuevas definiciones en los contratos marcos de derivados. Otro punto importante es que va a haber un cambio en el mercado local o en la forma en que opera el mercado local, ¿no? Porque esto no solo impacta a el mercado de derivados de sobre tasa de interés para pasar de LIBOR a fijo, o en este caso en el futuro será de SOFR a fijo, que era algo que usualmente utilizaban las empresas para cubrirse de cualquier financiamiento que tuvieran a tasa variable. En este ejemplo, supongamos una empresa que se financiaba o que tenía una deuda a LIBOR 3 meses más 2%, para cubrirse el riesgo, tomaba un IRS, un swap de tasas, donde recibía LIBOR 3 meses y terminaba pagando una tasa de 2%. Esto al final le terminaba generando que la empresa pagara una tasa fija de 4%. Pero esto, como dije, no solamente va a impactar al mercado de sobre tasas, sino también al mercado local, y aquí estoy hablando en específico, al cross-currency swap para pasar una deuda de dólares a sol o viceversa. Un flujo, más que hablar de deuda, es un flujo de dólares a soles y viceversa, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de una empresa que actualmente se financiaba, tenía una deuda LIBOR 3 meses más 2, la quería pasar a soles, entonces hacía un cross-currency swap, donde recibía LIBOR 3 meses más 2 y terminaba pagando una tasa fija de 6%. Y también tenemos el caso de otras empresas que tenían una deuda en soles y que esa deuda en soles la querían pasar a dólares, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo, por ejemplo, de las mineras que tienen flujo de ingresos en dólares y por lo tanto quieren tener su pasivo también en dólares, ¿no? Entonces, por el lado del cross, yo lo que podía hacer para cubrir ese riesgo era pasar a recibir un flujo en soles, en tasa fija, y en el cross pagar un flujo en dólares a tasa fija también. Entonces, en neto terminaba pagando una tasa dólares, ¿no? ¿Por qué se va a dar un cambio acá también? Y un poco acá lo voy a explicar, ¿ok? En el mercado local, el estándar de mercado, o casi todo, funciona a tasa fija, y después tenemos la tasa ION que expliqué hace unos minutos, que es la tasa interbancaria overnight, y también tenemos una tasa que funciona, la verdad que hace muchos años, que es la VAC, que es el valor adquisitivo constante, que es una tasa indexada a inflación, ¿no? Eso es lo que existe hoy en día en el mercado local, en moneda local. Después tenemos el mercado cross o los basis de la LIBOR contra Sol. Ese es el mercado que hoy día existe y donde operan los bancos, tanto bancos locales como extranjeros y otras contrapartes. Tenemos el mercado internacional, la LIBOR referenciado dólar. Para yo poder pasar a tasa fija, lo que hago es voy al mercado de swaps, y después tenemos todas las tasas ya referenciadas a LIBOR en otras monedas, ¿no? Pero centrémonos en cómo hago yo hoy en día para pasar de dólares a soles. Entonces, ¿yo qué hago?
De dólares fijo voy a dólares variables, de dólares variables voy al mercado cross, y del mercado cross voy a la tasa fija. Entonces, hoy en día, a la tasa fija en soles, perdón. Hoy en día los mercados están comunicados, no están conectados. Pero ¿qué va a pasar? De que la LIBOR va a dejar de existir y todas las tasas en otras monedas también, y se van a cambiar, y también, por lo tanto, si deja de existir la LIBOR, va a dejar de existir el mercado cross a LIBOR, o debería dejar de existir, porque ya todo se va a cambiar a las nuevas tasas de referencia. Entonces yo hoy en día, para pasar de dólares a soles, no voy a poder. Va a ser imposible. ¿Por qué? ¿Qué necesitamos? Que se genere el mercado de cross de software contra penny. Es la única forma para yo poder pasar un flujo, a partir de enero 21, de 22, perdón, para poder pasar un flujo de dólares a soles, o de soles a dólares, ¿no? Dependiendo del lado que quiera tomar. Entonces, como te dije, para eso se tiene que generar esos mercados, y es importante que a nivel local se empiece a desarrollar ya un mercado de software contra penny, que hoy en día, por lo que he hablado en el mercado y por lo que he hablado con algunas contrapartes, no está desarrollado, y todo se sigue haciendo a través de la LIBOR. Pero eso es algo que ya no se va a poder hacer, como dije, a partir de enero del 2022. Entonces, todos nos vamos a tener que ajustar a eso, ¿no? Y eso tiene muchas implicancias para los bancos, porque también va a cambiar también las curvas de valorización. Hoy en día se valoriza contra la LIBOR, se proyecta y se descuenta contra LIBOR, y a partir de enero 22 se va a tener que proyectar y descontar contra software. Entonces los contratos actuales, las posiciones actuales de los bancos van a sufrir ciertos cambios en su valorización, ¿no? Después, también quería comentarles rápidamente que, aparte de la software, también hay otras tasas que están apareciendo en el mercado, pero son tasas que se llaman las Credit Sensitive Rates, que son tasas que son sensibles al riesgo de crédito. Y aquí han aparecido la Meribor, que digamos que es una tasa que refleja el costo de financiamiento de los bancos pequeños, medianos y regionales en Estados Unidos. Hay algunas operaciones ya referenciadas a eso. Y también está apareciendo una nueva tasa que es la BISBI, que es una tasa que ha sido generada por Bloomberg, ¿no? Que refleja el costo de financiamiento de varios productos de los bancos más grandes. Y digamos que en términos de la construcción y la metodología, es lo más parecido a lo que sería la LIBOR. Pero todavía es una tasa que tiene poca profundidad. Pero veamos hacia dónde tiende el mercado en los próximos meses, ¿no? Importante es que estas dos tasas, tanto la Meribor como la BISBI, son tasas que sí tienen riesgo de crédito, a diferencia de la software, que, como comentó Pancho, es una tasa de referencia libre de riesgo, ¿no? Después, importante mostrarles si las empresas están preparadas. Y aquí, bueno, no voy a hablar de las empresas peruanas porque no se ha hecho una encuesta sobre eso, sino esta es una encuesta que hizo Bloomberg sobre las empresas a nivel mundial, donde se hablaba que el 89% de las empresas, y aquí cuando hablo de empresas hablo en general de todo tipo de empresas del sector real y del sector financiero, se hablaba que el 89% se encontraban preparadas, de las cuales completamente preparadas el 72%. Digamos que el mercado en general está bastante avanzado, hablando en términos globales. ¿Cuáles son los principales puntos de dolor que veían? Obviamente tener un sistema y la operativa lista. Y otro punto importante que ya he comentado es tener todos los contratos redactados y fijar bien los acuerdos, ¿no? Eso es un dolor importante porque con cada contraparte hay que cambiar sobre todo todos los ISAs a nivel global y, como dije, a nivel local, el contrato marco de Afbank, ¿no? Y por último, ¿cuáles son las principales decisiones que están tomando para la decisión? Es obviamente identificar bien las exposiciones y los riesgos. Y otro punto importante es que las empresas esperan continuar teniendo en su balance, en su libro, tanto empresas del sector real, como dije, como empresas del sector bancario, derivados todavía referenciados al LIBOR hasta después del 2021. Que tiene lógica, como decía Pancho, hoy en día no es el mejor momento de pasar LIBOR a software. El mejor momento termina siendo justo cuando se gatilla todo, que va a ser en junio de 2023, ¿no? Y ya para terminar, creo que es importante que se lleven ciertos mensajes finales. Está claro que la LIBOR se va a reemplazar por la software, eso es lo que se ha comentado mucho, y es lo que se viene. Van a existir todavía operaciones referenciadas a LIBOR solo hasta diciembre 21.
Desde enero del 2022 no se podrán referenciar operaciones al LIBOR, ¿no? Pero se seguirá publicando. Y a partir de junio 23 ya se va a dejar de publicar, y todas las operaciones vivas que tengas a LIBOR van a pasar a SOFR, más el spread respectivo en función del plazo de LIBOR que tenga el contrato, ¿no? Modalidades de tasa de la SOFR es que van a existir 3, el promedio simple diario, el compuesto diario, y la term SOFR o la SOFR a plazo. Después los mercados en general se están ya casi formando y están en proceso de maduración, pero todo el mercado de bonos, como dije, está siguiendo la SOFR compuesta. El mercado de financiamientos tiene la SOFR diaria, sea la simple o compuesta o la term SOFR, y el mercado de derivados, lo que estamos viendo, el mercado vivo y profundo, toma en cuenta la SOFR diaria compuesta, ¿no? Hay que tener en cuenta los nuevos parámetros, las nuevas tasas de referencia que se vienen, cuáles van a ser los eventos que van a gatillar todo este cambio. Estamos hablando de ya fechas específicas como diciembre 21 y junio 23, y tener claro cuáles van a ser los spreads de ajuste en función del plazo que uno tenga de la LIBOR, ¿no? Como ya se mencionó, ante cualquier evento que gatille el cambio de LIBOR a SOFR, se paga el último cupón de LIBOR, y después que se paga el último cupón de LIBOR, se empieza ya a pasar el contrato a SOFR. Esto, como dije, a partir de junio de 2023. El mercado importante también es que, de repente no lo hemos mencionado en la presentación, pero el mercado de swaps de tasas a LIBOR seguirá operando hasta junio del 2023, pero solo para realizar unwinds. Es decir, operación vivas que quieren ya cancelar anticipadamente, sí se podrá utilizar el mercado, y aquí las entidades van a estar viendo quiénes operan en este mercado y sustentar el porqué. O sea que no va a ser tan fácil que alguien haga una operación en este mercado que no sea específicamente para hacer unwinds. Después mencionar que la SOFR diaria compuesta es algo ya conocido para el mercado local, que es muy parecida a la tasa interbancaria overnight, que es la que publica el Banco Central. Y la adaptación del mercado local viene por dos lados, ¿no? Por un lado tienes el contrato Marcos Bank, que es algo que ya sé que se está trabajando para tenerlo listo, y sobre todo hacer todo este proceso con los clientes de la nueva firma del contrato, y que se tiene que empezar a desarrollar el nuevo mercado de derivados, ¿no? De la SOFR contra PEN. Que esto tiene un impacto, como dije, no solo en construir el mercado, sino también de todos los cambios que impacta en las valorizaciones, ¿no? Todo lo que tiene que ver con riesgos de mercado. Bueno, ya para terminar, comentarles que por nuestro lado hemos desarrollado de la mano del equipo de Chile fichas informativas que les voy a pasar a mostrar, que son fichas sencillas que tienen los principales temas que hemos tocado acá, o que son referenciados a este cambio, ¿no? Una de las preguntas es por qué se cambia de LIBOR a SOFR, que ya se explicó, cuáles son las diferencias de LIBOR y SOFR, cuáles son las tasas SOFR que van a existir, cómo voy a pasar una operación de LIBOR a SOFR y los spreads de ajuste, y por último, las principales fechas relevantes sobre esta transición, ¿no? Por último, también comentarles de que también en la página web de BCI también tenemos información mucho más detallada de lo que estamos mostrando acá. Si quieren les hago una presentación rápida de lo que hay. Acá una forma simple es poner fin LIBOR BCI, y van a encontrar el link a la página, y aquí como pueden ver, aquí hay información sobre esta transición, ¿no? Y por último, comentarles los contactos que hay en Perú, ¿no? Como saben, nosotros somos una empresa de neuronización, y estamos, próximos a abrir las puertas en el 2022, y aquí pueden contactar a, Charlotte Rondón, que es la Senior Trader de Sales, a Carlos Migone, que es el gerente comercial, o a mí, en caso tengan alguna duda, o quieran saber más detalles sobre este cambio, sobre esa transición, estamos gustosos para ayudarlos. Nada, eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Gracias, Javier, por tu presentación, y también Francisco. Ahora vamos a pasar al siguiente bloque con la presentación de Jorge Mogrovejo. Él es superintendente adjunto de Banca y Microfinanzas de la SBS en Perú. También es máster en International Affairs en el programa Economic Policy Management de la Columbia University, y licenciado en Economía y Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Se ha desempeñado como presidente del Fondo de Seguro de Depósitos y como miembro del Consejo Asesor en Supervisión Bancaria del Toronto Centre. Se desempeñó previamente en la Superintendencia de Banca de Seguros y AFP como Superintendente Adjunto de Riesgos, Superintendente Adjunto de Asuntos Internacionales y Capacitación y jefe del Departamento de Riesgo de Mercado y Liquidez del Departamento de Análisis Financiero. Bienvenido, Jorge. Por favor, con tu presentación. Adelante. Para poder compartir, creo que tiene que dejar de compartir Javier. Ya está. Okay. Bueno, ante todo, buenos días y muchas gracias por la invitación. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, correcto. Ok. Quiero ponerla en modo, ahora sí, modo presentación. Ok. Bueno, como dije hace un rato, gracias por la invitación y por permitir tener la visión del regulador, que creo que es importante, y de lo que venimos haciendo, acompañar en esta transición. Esta es la agenda de mi presentación. Es que, bueno, como ya se dijo anteriormente, la LIBOR era una tasa de referencia utilizada a nivel global en muchos productos, y el gran defecto estado en encuestas, y el FSB, el Financial Stability Board, recomendó tasas de reemplazo, estas risk-free rates, y realizar una reforma profunda de lo que era el esquema LIBOR. El FSB creó un steering group que se encargó de coordinar a nivel internacional estos temas de transición, y recordemos que el FSB está formado por los bancos centrales y los supervisores del G20, por tanto es el tipo de orientación que los supervisores en todo el mundo pues seguimos. Y se mencionó esto, que el trabajo de las tasas libres de riesgo ya está trabajado para distintos países y monedas, Estados Unidos con la SOFR, Reino Unido tiene la SONIA, en la zona euro está la llamada STER, que es la Euro Short Term Rate, en Suiza la SARON y en Japón la TONA. Todos tienen distintos tipos de características, pero tratan de estar alineados a lo que se concibe como el concepto de basado en transacciones, para evitar los problemas derivados de la construcción de la LIBOR, que eran pues básicamente encuestas, lo que algunos bancos decían que era, y como vimos en la presentación anterior, pues no era, ¿no? La hoja de ruta internacional, el FCA y el IVA confirmaron oficialmente las fechas de cese de la LIBOR, el 5 de marzo del 2021, y establecieron, digamos, hasta dónde podía ir, qué LIBOR, y cómo así la LIBOR en dólares, pues podía estar hasta el año 2023 en junio, pero para los contratos remanentes. El FSB publicó una hoja de actualización de la hoja de ruta y recomendó que se dejaran de generar nuevas exposiciones en LIBOR a más tardar a fines de este año, lo cual, como hace un rato se mencionó, es mes y medio, ¿no? Y la Reserva Federal, el FDIC y otros resaltaron que entrar en nuevos contratos después de 2021 generaría diversos riesgos. Ahora enfoquémonos, que es el núcleo de mi presentación, ¿qué pasa con la LIBOR en el Perú? ¿Cómo va esta transición? A junio del año 2021, 24 entidades del sistema financiero peruano, asegurador y privado de pensiones, contaban con productos basados en LIBOR en dólares, por un monto de 20.486 millones de dólares, un monto importante, pero esta exposición después del 2021 era solo del 2% del total de activos para los que balance, y 20% respecto al monto nocional total de derivados. Vemos en el gráfico izquierdo que esta exposición en LIBOR, esto es al 30 de junio del año 21, pues era de 20.000 millones de 100 total, y va reduciendo dependiendo de hasta dónde, qué fecha traspasa, ¿no? Después de diciembre, 17.000, y después de junio de 23, 12.000 millones. En cuanto a la exposición en LIBOR, por tipo de producto, vemos pues claramente derivados, es el concepto que tiene todavía una gran exposición. Luego están los activos, 1%, y pasivos, 1%. Este porcentaje es sobre el total de activos y pasivos de las empresas bancarias de seguros o de pensiones. En azul está lo que es sistema financiero, donde vemos que el impacto es la parte más importante. En naranja, casi se ve un poquito en activos, el sistema privado de pensiones, y el rojo, que casi no se aprecia, es la exposición que hay en seguros, que es una exposición mucho más reducida. En cuanto a tipos de productos, vemos que los principales productos asociados al LIBOR son interest rate swaps y cross currency swaps. En una medida también créditos no minoristas y emisiones de deuda subordinada.
Es un tema importante. Hemos visto que hay inclusive entidades públicas que emiten deuda subordinada que estuvo hace tiempo fijada en LIBOR. Esto es, digamos, la importancia de estas encuestas para ver por dónde aparece algún tipo de activo pasivo referenciado a la LIBOR. Y en cuanto a los vencimientos, los maturities, los productos se concentran básicamente en los cálculos de LIBOR a 3 meses y 6 meses. Vemos en el gráfico de la izquierda que la exposición LIBOR que vence después del 21 está concentrada en swap de tasas. En segundo lugar, los cross-currency swaps, y ahí vienen los créditos no minoristas, deuda subordinada, adeudados y algunos certificados de participación. Y en el tema de los plazos de LIBOR, pues bien recargado en 3 y 6 meses de lo que es LIBOR. En cuanto a la transición, estos contratos que vencen después del 21, que tienen cláusulas de fallback, representan el 65% del saldo total, registrando una mejora importante. A junio del 2020 era solo 12% de contratos con cláusulas fallback. Y aquí nosotros como supervisores tratamos de, digamos, alentar a los bancos a que traten de, en la medida de lo posible, eliminar estas cláusulas fallback en todos los contratos que les quedan. Hay 3 entidades en los sistemas supervisados que ya están usando SOFR, tanto derivados como cuentas de colateral. A la izquierda vemos la evolución del LIBOR, que vence después del 21, según Benito, para distinguir que si cuentan cláusulas fallback o fallback. Podemos ver que a junio del 21 hay una mejora notoria. Y de nuevo, en lo que es exposición con SOFR, vemos que el monto empieza a ser importante, tanto en derivados como en activos. Esta transición del LIBOR en el Perú trae importantes retos. Como supervisores, ¿qué vemos? Primero, dificultades en la adecuación de los contratos. Esto que sí, pues hay que sentarse y de nuevo cláusulas que van a cambiar lo que ya estaba firmado tiempo atrás. Otro tema que es muy importante y que lo vemos con frecuencia son los problemas de adecuación con los sistemas. A veces los sistemas están hechos de manera tal que tienen cierta rigidez para introducir un cambio tal como del LIBOR y el SOFR, ¿no? Luego, la falta de maturities para nuevas tasas, ese también es una dificultad. Y los supervisores nos interesa sobremanera los temas de metodologías de valorización. Que nos interesa mucho a nosotros ver el adecuado fair value, el hacer provisiones, de ser el caso, es para ver que efectivamente se refleje en el balance apropiadamente las inversiones y pasivos según el caso. Entonces, el tema de la valorización es un tema que nos va a tener bastante en los próximos meses. Lo que hicimos fue, al momento de lanzar estas encuestas, preguntar sobre planes de acción. Y bueno, vimos que casi todas las empresas tenían planes de acción o estaban por tenerlos. Esto hablo ya de encuestas que hicimos hace un buen número de meses. Entonces, lo primero es la identificación. Es clave saber cuál es la identificación, como dije, sea en pasivo, en activo, en derivado, contingente, lo que fuere, que tiene algún tipo de exposición al LIBOR. Luego, ver cómo se actualizan los sistemas de tesorería, riesgos y negocios. Ver los nuevos productos, es procurar que ya no estar atando al LIBOR y ver qué tasa de referencia se usa, como mencioné, mayormente la SOFR. Y la comunicación. Esto, Javier lo mencionó, es clave. La comunicación con los clientes, hablar sobre la transición y negociar apropiadamente las condiciones contractuales. Y por último, la adaptación, que es el desarrollo de cláusulas fallback y la incorporación y adaptación de los contratos. Las entidades del sistema financiero con exposición significativa se encuentran adheridas al protocolo de fallback de LISA. Esto es un tema que también nos tranquiliza un poco. En cuanto a las acciones supervisoras, el primer hito fue enero del 20, una primera encuesta del FSB y AIS. En febrero de 2020, una creación de un grupo de trabajo. En julio del año 20, primera consulta que hace la SBS sobre el LIBOR al sistema financiero y al sistema de seguros. En octubre del 20, primera consulta SBS sobre el LIBOR al sistema privado de pensiones. En enero del 21, segunda encuesta del FSB y el IAIS. Vean cómo vamos de la mano lo que son acciones a nivel de organismos internacionales y lo que hicimos en Perú. En el 21, el Financial Conduct Authority de Reino Unido confirmó las fechas de cese de cálculos del LIBOR. Esto apretó un poco los programas. En marzo del 21, una evaluación de tasas de reemplazo. En la valorización y revisión de sistemas de sistemas informáticos en el sistema privado de pensiones.
En junio del 21, segunda consulta SBS sobre el LIBOR y seguimiento a los planes de acción y recomendaciones en los 3 sistemas. Septiembre de este año, comunicación del avance al Ministerio de Economía y Finanzas. Y noviembre del 21, esto es fresco, el día de ayer, la superintendencia emitió un oficio múltiple a todas las entidades supervisadas, tanto del sistema financiero, seguros y privadas pensiones, indicando que se recomienda el dejar de pactar o concertar productos basados en LIBOR a partir del 1 de enero del año 21. Y se recuerda que la LIMABOR, que fue una tasa de referencia que se utilizó un tiempo, se trabajaba con Asbank, ya está descontinuada, y eso sí, ya está prohibido el poder hacer cualquier contrato nuevo con este tipo de referencia. Y bueno, diciembre del 21, esta descontinuación del LIBOR de otras monedas, y junio del 23, la descontinuación del LIBOR, dólares ya definitiva para todos los plazos, ¿no? En cuanto a acciones, recomendación del supervisor, bueno, es, como dije hace un rato, adherirse al protocolo, al suplemento y protocolo de fallback IBOR del ISDA, está sujeto a los procedimientos internos y negociaciones con la contraparte. El tema de planes de acción que la superintendencia está supervisando, hay que ver la identificación de la exposición, establecimiento de planes, equipo de trabajo, inclusión de estas cláusulas, evaluación de sistemas y comunicación con los clientes. En cuanto a recomendaciones de organismos internacionales, la recomendación del FSB siempre es tomada en cuenta, y la descontinuación del uso del LIBOR que mencioné hace un momento, que es importante a efectos de que ya no hayan nuevas operaciones. Acciones futuras, lo que hacemos es un seguimiento de la transición de la LIBOR a la LIMABOR, es decir, que ya estén saliendo del mercado, adecuación de cambios en normativa regulatoria y reportes regulatorios, y la actualización de metodologías y sistemas para la valorización de instrumentos. Y ya para terminar, en conclusiones, la transición de la LIBOR es relevante para la entidad financiera, por lo tanto es importante que las entidades asignen recursos para implementar planes de acción y cumplir con los plazos de referencia de las entidades internacionales. En los sistemas supervisados, afortunadamente se cuenta con una baja exposición global como porcentaje del total de activos y pasivos, pero resulta necesario implementar la transición para mitigar riesgos. Queda claro que el SOFR será la principal tasa que se empleará en reemplazo de la LIBOR en dólares, y la SDS continuará con el seguimiento de la implementación de los planes de acción de las empresas supervisadas para una transición ordenada. Y la SDS, bueno, como mencioné, recomienda en un oficio del día de ayer que no se emitan nuevos contratos referenciados al LIBOR o al IMABOR. Esto sería por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por tu presentación. Y ahora vamos a pasar al panel de preguntas y respuestas. Al público le pido que puede ingresar sus preguntas a través del icono de preguntas y respuestas o a través del chat. Cualquiera de los dos, yo voy a revisar esas preguntas y se las voy a trasladar a nuestros expositores. Jorge, quería empezar contigo. El tema de los contratos, tú lo mencionaste, es fundamental. ¿Existe ya alguna coordinación con Asbank y los principales bancos para poder tener un contrato único estandarizado? Porque este ha sido uno de los problemas importantes en el pasado, ¿no? Que cada entidad tiene un contrato que finalmente las condiciones pueden ser diferentes, y eso obviamente reduce de alguna manera la transparencia y la liquidez que este tipo de contratos puede generar. En particular, lo que están vinculados a ISDA, ¿no? A pesar de que, digamos, el ISDA es un enfoque marco, yo creo que hay una muy buena oportunidad de acá como para estandarizar estos contratos. ¿Cómo lo están mirando ustedes como reguladores? A pesar que no es un tema regulatorio, porque la superintendencia no dispone exactamente cómo deben contratar, sí recomienda este tipo de acuerdos. De hecho, cuando salió estos contratos aprobados por Asbank, lo vimos como una cosa bastante positiva, porque ordenaba, permitía que hubiera una comprensión común de todos los miembros de Asbank a la hora de contratar. Creo que el reto que sigue es que estos contratos de Asbank introduzcan todo esto que hemos conversado. Por ejemplo, temas del ajuste, del spread que se calcularía sobre el SOFR, y pensando en adelante, ya cuando no haya LIBOR para nada, cómo serían estos contratos, para que haya precisión. No hay problema en los ISDA, que por ejemplo tienen contrapartes en el extranjero, pero el reto mayor es los contratos internos. Y yo presumo que con la reciente inestabilidad o la volatilidad cambiaria que hemos tenido, va a haber un apetito mayor por derivados cambiarios, por ejemplo.
lo cual lleva claramente que tiene que haber un tema contractual muy bien determinado, y ASBAN nos parece que cumple un rol clave acá para estandarizar estos contratos, ¿no? Adicionalmente, ustedes han sacado el oficio circular el día de ayer, recomendando que a partir del 1 ya no va a generarse plazo. Pero es una recomendación obligatoria. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una entidad el 1 de febrero hace un contrato todavía con LIBOR, porque estamos en el proceso, digamos, de desmantelar, el indicador va a estar vigente? ¿Eso sería factible de ser sancionado o algún tipo de sanción o advertencia de parte del SBS? El oficio se cuida mucho de utilizar la expresión "se recomienda", porque somos conscientes que podría haber alguna dificultad, digamos, a la hora de, si hacen nuevos contratos y no es LIBOR, sería con qué. Puede haber entidades que no tienen claro exactamente qué tomar como referencia. Lo que yo diría que esto entra en el ámbito de la actividad supervisora más vinculado a la percepción moral que a la regulación sujeta a sanciones. Porque no es una norma, es un oficio que comunica una recomendación. Lo que va a pasar es que hay entidades que esa recomendación ya la tienen asimilada hace tiempo, pero puede haber otras, por fortuna, con exposiciones menores, tardando un poco en su plena de acción o en la forma de adaptarse. Entonces ahí lo que hay que hacer es acompañarlas para que salgan. Cabe la posibilidad, de hecho, respondo directamente a tu pregunta, no sería sancionable, pero sí generaría un poco de inestabilidad jurídica, porque estarían entrando en operaciones que ya, según los estándares internacionales, ya no deberían darse. Lo que vamos a hacer es acompañar a las entidades en esta transición, pero claro, dejando los espacios para aquellas que tengan dificultades en el proceso de adaptación. Ok, en el caso de Chile, Francisco, ¿cuál ha sido el avance de coordinación entre los bancos locales para adaptarse a estas nuevas reglas? Digamos, ¿es al 100%, ya están todos listos, o todavía también hay entidades que, digamos, están recién por empezar, a pesar de que los plazos son muy cortos? Mira, yo creo que en el mercado local costó un poco la partida. Definimos de alguna forma los caminos más importantes que había que tomar en el tema de desarrollo de productos y desarrollo de contratos. Para el tema que alguien hizo esa pregunta, para el tema BASIC, que es muy importante, que es el BASIC, ¿no es cierto? En el caso de ustedes, PEN contra LIBOR, a nosotros se llama ICP contra LIBOR. Ese es muy importante y nosotros tuvimos que ir un paso adicional, tuvimos que desarrollar ese producto y lo cambiamos. ¿Qué es lo que hicimos? Generamos una mesa de trabajo por medio de COMDEP, que es una cámara de compensación, todos los bancos locales, y definimos el producto. Después lo enviamos a los bancos extranjeros que tienen importante transaccionabilidad, ¿no es cierto?, de ese producto, y ahora estamos en etapa de implementación en los sistemas para comenzar a transar. Por el lado de condiciones generales, el ISTA, también lo que hicimos es que la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras acá contrató a un abogado externo, y también con trabajo en conjunto con los bancos, desarrollaron un anexo de contrato tipo similar al protocolo ISTA, que ya de alguna forma fue consultado en los bancos y se va a publicar. Finalmente, el Banco Central, y en Chile es muy importante por el tema legal, dio su visaje o dio el ok, de alguna forma en donde transmite que estas tasas nuevas, la SOFR, la TONA, son utilizables en el mercado. Eso lo hizo hace unos 3 meses atrás. Hay bancos que estamos todos los bancos en proceso de implementación de estas nuevas tasas, pero asumo que de aquí a diciembre vamos a estar listos por el lado de créditos y por el lado de derivados. Lo que sabemos es que tal vez no todos los bancos van a tener todas las modalidades en crédito, por ejemplo, simple, compuesto diario y term SOFR, sino que tal vez una o dos. Y por el lado derivado, también no vamos a tener la profundidad en transaccionalidad que nos gustaría para comenzar, pero nada, porque un mes y medio, esta transición ha sido desde el 2014 hasta hoy día, estamos en la parte final, y por eso lo que hemos conversado y que ha sido muy importante es que el trabajo conjunto, en este caso de la LIBOR, el trabajo conjunto y coordinado entre los reguladores y la banca en general y clientes es muy importante. Y este tipo de seminario y transmitir las razones por qué, nosotros también lo hemos hecho dos veces en Chile, también tuvimos presentación a los CFO, porque es muy importante el trabajo conjunto para sacar esto adelante.
Gracias, Francisco. Javier, este mercado que falta desarrollar y que lo ha mencionado Francisco, de Basis Software versus PEN, ¿hay algún esfuerzo ya en Perú en eso o todavía estamos en pañales al respecto y de repente vamos a correr, como siempre sucede con muchos de los peruanos, a último minuto? A finales del año empezamos a hacer esto y ya nos viene el tren encima y, digamos, en enero tenemos paralizado todo el mercado de derivados, porque no va de referencia. A ver, yo por lo que he visto en el mercado, por lo que he hablado con contrapartes, es que el mercado ahorita está funcionando, sigue funcionando como lo ha venido haciendo en el pasado, es decir, existe el mercado cross, el mercado de basis, soles contra Libor, es el mercado que sigue operando. También he hecho la misma pregunta que tú, ¿no? ¿Qué se está viendo, o si ya se está empezando a operar, o por lo menos algunas conversaciones para operar sobre software, o sea, PEN contra software? Todavía no hay nada. Yo creo que aquí lo que va a pasar es que, como tú bien dices, al último se empieza a verlo, y que, bueno, en enero de 2022 ya va a ser inevitable, ¿no? Claramente digamos, a la fuerza se va a tener que generar un mercado PEN contra software, no va a haber otro. Porque es la única forma, como dije, a partir del 2022, de pasar un flujo de dólares a soles o viceversa, ¿no? Es la única forma. ¿No sería ideal que a través de Asbank, quizás a través de una de sus mesas, se empezara a generar esto en las próximas semanas? Porque efectivamente, de no crearse este mercado, vamos a tener todo el mercado de derivados literalmente paralizado durante probablemente varias semanas en enero, ¿no? A no ser que se siga usando la LIBOR, ¿no? Cosa que no sé que hay una mesa, ¿no? Discúlpame, sé que hay una mesa en Asbank que está trabajando sobre eso, pero digamos que el mercado per se, digamos, el mercado, sobre todo el que transacciona, que es entre bancos locales y extranjeros y los brokers, todavía no hay nada que se esté conversando sobre eso, ¿no? Sobre la transición, y todo sigue funcionando como dije, como ha funcionado hasta ahora, que es Libor contra soles, ¿no? Ok, hay una pregunta del público para Jorge Mogrovejo. Básicamente lo que menciona es: una vez que Asbank apruebe la documentación de adecuación a la transacción Libor, los contratos, ¿estos deben ser enviados a la SBS para su aprobación o revisión? A ver, sí, como parte de la supervisión que hacemos, por ejemplo, de derivados y demás, sí, estos contratos son enviados y revisados. La ventaja de tener el contrato estandarizado, que esto es una sola vez, ya con eso tiene la tranquilidad que ese contrato es usado cambiando las partes o los montos, ya pues es más sencillo, ¿no? Porque es importante para que le dé seguridad jurídica al supervisado que el contrato está, digamos, acorde con la regulación, ¿no? Otra pregunta del público, pero esta vez hacia Francisco. ¿Ha habido algún tipo de reticencia de los clientes corporativos de usar la tasa software, que están acostumbrados a usar la LIBOR, o ha sido, digamos, una aceptación simple, sin problemas? ¿Cómo es la relación con los clientes corporativos? Mira, yo, ¿qué te puedo decir? No he visto de alguna forma del parte del cliente una reticencia a cambiar los contratos, pero sí, y que pasa en todo el mundo, no entienden bien cada una de las metodologías. Entonces, lo que hemos hecho, por ejemplo, en Chile es primero, como por ejemplo estos seminarios, es transmitir qué es lo que hay detrás, cuáles son todas las metodologías para que se entienda y las razones por qué y de alguna forma por cómo me estoy pasando del Libor a estas nuevas tasas, ¿no es cierto? Y después la ejecución. No debería haber problema porque este cambio de alguna forma es mundial. Lo que es extremadamente importante es que tanto las instituciones financieras, primero, y después cómo las instituciones financieras transmiten a los clientes estas nuevas metodologías, sea súper claro, súper didáctico. Yo creo que estas presentaciones sirven para ello. Otra pregunta del público es, creo que ya se mencionó en las presentaciones, pero yo creo que vale la pena comentarlo, ¿no? ¿En qué tipo de financiamiento a empresas y personas podría tener mayor impacto la transición hacia la software? Creo que tú también comentaste, Jorge, que nos puedes comentar, y también Francisco en Chile, cómo es la situación, ¿no? Sí, el impacto más grande, como vimos, está en derivados, ¿no? Está en derivados, en algunas operaciones del activo y pasivo, pero yo diría que con abordar bien estos contratos marco de derivados de Asbank, estaríamos cubriendo la mayor parte del riesgo en este caso, ¿no?
En el caso de ustedes en Chile, Francisco. Mira, mi punto de vista yo lo resumo en lo siguiente. Cuando tú miras las operaciones a nivel mundial, nacional, tú dices 95% de las operaciones en el mundo son derivados y 5% son créditos. Entonces, eso hay que poner en la cabeza. Entonces, lo que sí nosotros hemos notado que es muy importante es no dejar de vista a aquellos clientes que tienen créditos y derivados. ¿Por qué? Porque la forma como nosotros cambiemos los contratos la metodología tiene que ser la misma, ¿no es cierto?, para que la tasa final del cliente se mantenga. Te doy un ejemplo. Si yo tengo un financiamiento, ¿no es cierto?, en LIBOR, ¿ya?, y un derivado que fije esa LIBOR, si yo cometo el error, ¿no es cierto?, de cambiar el contrato de LIBOR a Term SOFR y después el derivado lo cambio, ¿no es cierto?, a compuestas diarias, voy a tener un mismatch de los cupones. Por lo tanto, o cambio las dos cosas a Term SOFR o cambio las dos cosas a compuesto diario. Eso es, yo creo que aquellos, como en resumen, aquellos clientes que tienen financiamientos y derivados, lo importante y el riesgo es que no se haga, ¿no es cierto?, este cambio de tasa con la misma metodología. Eso es lo que está más afectado. En esa línea hay una pregunta del público justamente respecto de los contratos, ¿no? Como la LIBOR es una tasa referencial, digamos, no colateralizada, y la SOFR es una tasa basada en mercado y colateralizado. ¿Y cuán complicado sería hacer la transición en los contratos vigentes, las modificaciones? ¿Es sustancial? Sí, mira, nosotros lo que estamos haciendo es simple. Nosotros el año pasado, para todas las operaciones nuevas, incorporamos en contratos de financiamiento derivado una cláusula donde dice, si se acaba la LIBOR simple, se reemplaza por SOFR, más el spread de ajuste, porque todavía no sabíamos cuánto era el valor. Hoy día, ¿no es cierto?, seguimos haciendo, de alguna forma más restringido, operaciones en LIBOR, porque estamos trabajando en desarrollo de algunas tasas que nos falta, que es, por ejemplo, la Term SOFR, que es la más simple, pero nos falta, y lo expliqué en la presentación por qué. Pero esos contratos, de alguna forma nuevos, ya vienen con esta, ¿no es cierto?, desde el año pasado hasta hoy día, ya vienen con esa cláusula. Y hoy día nosotros partimos un proceso ya durante todo el 2021, donde hemos hecho 2 o 3 seminarios, consultorios dentro, hemos preparado los equipos comerciales, hemos tenido reuniones 1 a 1 con clientes, por lo tanto ya hemos avanzado, y hoy viene el proceso de presentar a los clientes estas nuevas cláusulas, y los reemplazos. Entonces, la idea nuestra de aquí, desde el 15 de noviembre hasta fines de diciembre, vamos a incorporar estas cláusulas de reemplazo que nos dice más que en el momento que se acabe la LIBOR, que sabemos que es junio del 2023, el reemplazo va a ser SOFR más el spread de ajuste de ISA. Ese proceso lo hacemos ahora y de alguna forma bien comunicado a los clientes, lo entienden súper bien porque tú hoy día te metes a Google y tienes la información y el spread de ajuste. Pero eso es como lo hemos ido ejecutando. Por lo tanto, no es tan complicado, es más bien sencillo. Pero como te digo, la pregunta y estas preguntas que yo pongo en la presentación vienen de los propios clientes. Lo primero que va a hacer un cliente es decir, oye, pero ok, si yo comparo hoy día cuánto está ese spread de ajuste en el mercado, como lo mostré en la presentación, es 0,09%, y tú me lo estás reemplazando por 0,26%, y ahí tú le dices, no, por este motivo, te cambio el contrato hoy día, te incorporo esta cláusula, pero se ejecuta el cambio a partir de 2023. Ok, eso mismo está pasando acá en Perú, Javier. ¿Tú has visto algo, comentarios con el mercado? ¿De que efectivamente los nuevos contratos incluyen a cláusulas SOFR o todavía lo ves más rezagado? No, yo creo que eso está más rezagado. Yo creo que al final, un poco la pregunta que el impacto de si la LIBOR colateralizada y la SOFR, o al revés, perdón, la LIBOR sin colateral y la SOFR con colateral, a nivel contractual, digamos, el impacto no es solo incluir la definición de SOFR. Lo más importante ahí es ya la ejecución de ese cambio, ¿no? Como decía Pancho, de incluirle el spread de ajuste por pasar del LIBOR a SOFR, ¿no? Eso creo que es lo más relevante y sobre todo en qué momento lo terminas haciendo. Pero a nivel contractual se han visto, yo diría, casi ninguna operación por ahora que tenga la cláusula SOFR, ¿no? O muy pocas, ¿no? Como lo decía Jorge también en su presentación. Ok. Otra pregunta para Jorge Mogrovejo. Dice, ¿hay entidades del Estado que aún piden cartas fianzas, incluyendo LIBOR, como la tasa a aplicar en caso el banco emisor se demore en pagar? ¿Existe alguna iniciativa del lado del SBS respecto a descartar esta práctica?
Bueno, este oficio múltiple también está dirigido a las entidades estatales. Y lo que suele pasar en estos casos es que los bancos sistémicos o los bancos con matriz en el exterior suelen estar más adelantados en este tipo de adaptaciones de estándares internacionales, mientras que los bancos públicos suelen siempre tardar un poco más. Pero creo que este oficio que hemos mandado ya está, les recomienda que esto se les va a traer problemas jurídicos el hacer contratos así, porque más adelante va a ser muy complicada. Otra pregunta que creo que es para Francisco también. En el caso de Perú, digamos, o para Javier, en el caso de Perú hay mucho inversionista extranjero que toma posición de bonos soberanos en soles. Ellos serían entonces los más interesados, digamos, en hacer activos estos cambios en el mercado porque tienen que hacer las coberturas en los swaps. ¿Cómo se está viendo eso? ¿Efectivamente están empujando a que el mercado empiece a caminar más rápido de lo que uno esperaría? O sea, dale, Jaime. Sí, disculpa, Pancho. No, bueno, Meli, como comentaba, el mercado todavía sigue operando PEN contra LIBOR. Sí, sigue operando así, y eso es lo que, y el mercado me refiero tanto a inversionista local, inversionista extranjero, bancos y brokers, ¿no? Sigue operando contra LIBOR. Hoy en día, digamos, el impacto para los extranjeros que tienen posiciones en soberanos es que todavía pueden seguir pasando, si quieren cubrir el riesgo, a través ya sea del foro o del cross, pueden pasar el flujo a dólares sin problema, porque existe todavía el mercado PEN-LIBOR. Pero es verdad de que ya se tiene que empezar a ver o empezar a generar de cierta forma un mercado de software contra PEN. O sea, el mercado software ya existe, el mercado de swap de software, de pasar tasa fija a software y viceversa ya existe. Así que lo que faltaría es que se empiece a desarrollar este nuevo mercado de PEN contra software, que como dije, todavía no hay nada, o sea, no se operó nada en ese mercado, ¿no? Pero es algo que los bancos locales, extranjeros y los brokers tienen que empezar a desarrollar, ¿no? Porque es verdad de que ya en enero 22 los inversores extranjeros que quieran cubrir su riesgo dólar no van a poder. Un poco lo que comentaba en la presentación, ¿no? O sea, no hay forma de salir del mercado local, por llamarlo así, ¿no? Y salir del mercado local me refiero a salir de riesgo moneda soles, ¿no? Sí. Eso de Chile, Francisco. Mira, yo te voy a sumar algo. Yo lo veo como bien práctico, ¿eh? Si tú quieres hacer una operación, imagínate no se desarrolla ese mercado, como dice Javier, y quieres hacer una operación de PEN a euro, a dólar, fijo, tú lo vas a poder hacer. Y vas a llamar a un banco de inversión internacional y te van a dar precio. El tema es que ese precio va a tener una prima por liquidez, porque uno de los ingredientes, ¿no es cierto?, que conversábamos ayer, uno de los ingredientes, ¿no es cierto?, para generar ese swap de fijo es el que te falta. Entonces, uno del banco de inversión te va a decir. Entonces, de alguna forma, desarrollar ese mercado que conversaba Javier, lo que hace es que aumenta la liquidez y mejora los precios. Por eso es tan importante desarrollarlo. Un banco de inversión internacional, ¿no es cierto?, que tienen Quant, van a poder desarrollar, te van a darte precios, pero la liquidez es fundamental. Por eso lo invito a trabajar y desarrollar ese mercado, porque va en favor de la liquidez, no solamente para los inversionistas internacionales, sino para el mercado local. Pero eso, y en el caso de Chile, como comenté, no fue fácil, porque tuvimos que cambiar la metodología, cambiamos ese swap, nos pusimos de acuerdo, todos los bancos, por medio de unas reuniones con esta Cámara de Compensación, demoró tiempo, llegamos a acuerdo y eso lo presentamos a los bancos internacionales, pero hubo que desarrollar algo adicional. Tratamos, fíjense que, para explicarlo bien, nosotros, el Basic acá se llama LIBOR igual a ICP más un X, que eso es el Basic, ¿no es cierto? Y en todo el mundo es la moneda local igual, LIBOR igual a la moneda local más un algo. Nosotros hoy día nos pusimos al día y desarrollamos una metodología que es equivalente a cómo funciona en todo el mundo. Por eso nos demora un poco más. Pero estamos en el proceso de generarlo, pero entendemos que nosotros, los bancos locales, tenemos que empujar para generar mayor liquidez y que los activos y pasivos del mercado local sean más atractivos para inversionistas locales y internacionales. Francisco, ¿cuánto demoró ese proceso de coordinación? ¿Fue un periodo de 2 o 3 meses entre los bancos antes de hacer la propuesta y el envío a los extranjeros? Digo, porque si se va a hacer algo así en Perú, más o menos va a tomar ese tiempo. Nos demoramos, ojalá a veces sí, nos demoramos unos 4 o 5 meses. Pero éramos pocos en esa época los bancos que entendíamos bien lo que estaba pasando. Entonces,
a mí me llamaron para pedir ayuda y yo feliz, y empezamos a hacer reuniones con algunos bancos, después concentramos con Conde, que quiso participar, y ahí lo ordenamos. Pero lo que yo transmito en este caso, para acelerar el proceso, aprovechen. Nosotros podemos transmitir cómo lo hicimos, cuáles son las cosas importantes, nosotros podemos entregarles ese documento que generamos, porque a nosotros también nos conviene que ustedes que desarrollen este mercado también, porque hoy día, como está tan global el mundo, los activos, ¿no es cierto?, son latinoamericanos, Chile, Perú. Por eso es que podemos trabajar en conjunto, nosotros podemos entregar el documento sin ningún problema. Bueno, conociendo lo que puede pasar en Perú, sí nos podemos demorar 4 o 5 meses, pero ya vamos a estar en abril. Entonces yo creo que se va a tener que hacer un fast track en el proceso a efectos de que esto se genere a principios de enero, por lo menos, ¿no? Si no, vamos a tener este mercado de swap literalmente paralizado o con precios o primas de liquidez muy altos, ¿no? Lo cual perjudica el mercado finalmente. Una última pregunta, y esto creo que da para Jorge y también para ti, Francisco, de repente han tenido lo mismo. La LIBOR se ha utilizado en los contratos de asociaciones público-privadas como base para determinar los intereses compensatorios y moratorios. En este caso, ¿aplicaría un cambio de la tasa LIBOR para la tasa SOFR? ¿Y cuál sería el spread de ajuste? ¿Cómo ven esto? Yo sé que no es directamente el banco, ¿no? Porque esto es un contrato más de concesión con Estado. Pero definitivamente al eliminarse la LIBOR, debería haber algún cambio. ¿Qué recomiendan? Comienzo con, sí, eso iba a decir, si no hay un supervisado, pues no sería un tema de nuestra injerencia, pero al final este tipo de asociación público-privada suele tener a un intermediario financiero en alguna parte del contrato. Entonces, probablemente lo que va a pasar es que el banco involucrado pues tiene que asesorar o apoyar a la empresa correspondiente a migrar, porque es como quedarse desactualizado cuando el resto ya está cambiando, ¿no? O sea, yo creo que eso tiene que ser un tema que tiene que ser empujado por el Banco Central, el Ministerio de Economía, más allá de la superintendencia, ¿no? Puede haber riesgos por ahí, algunos pedacitos, contratos que no están en el ámbito nuestro, que pueden generar un riesgo a posteriori, ¿no? ¿En Chile cómo se está viendo este tema, Francisco? En Chile mira, buen punto, no lo hemos conversado. Por eso, mira, yo lo que podría transmitir esta transición lleva harto tiempo, estamos en la parte final y no hay que agobiarse con hacer todos los cambios. La LIBOR se va a seguir publicando hasta el 2023, no hay penalti por si algún contrato tiene LIBOR, no hay penalti. Lo que sí es que tengo que tener claro cuáles son los reemplazos, y en ese caso, yo lo que haría, hoy día me enfocaría en desarrollar las cosas que son realmente muy importantes, y en este caso, obviamente por medio del Banco Central, levantar, ¿no es cierto?, el tema, y yo creo que el reemplazo natural de ese tipo de esa tasa en esa circunstancia es la term SOFR. O sea, yo la voy a reemplazar donde sale el LIBOR, voy a poner term SOFR más spread y no debería haber problema. Bueno, ya estamos en la hora y para terminar les cedo 1 o 2 minutos a cada uno para conclusiones o recomendaciones finales. Empezamos contigo, Jorge. Sí, bueno, solo de parte nuestra, continuar con la supervisión de los planes de acción, identificar, que ya lo estamos haciendo, cuáles son las entidades con mayores rezagos, para tratar de orientarlos en cuanto a cómo no quedarse desactualizados. Ya lo que mencionó Javier es fundamental, y también Francisco, la creación de un mercado. O sea, cómo lograr que haya liquidez en estas operaciones de SOFR contra PEN. Es fundamental, porque es como que es un eslabón clave, ¿no? Y de parte nuestra, creo que nos toca coordinar con el Banco Central para poner las condiciones. Recuerden que el mercado no somos nosotros, pero sí facilitamos la infraestructura que faciliten ese tipo de transacciones. Lo que sí me llevo de acá es que es importante acelerar las coordinaciones para que este mercado exista, ¿no? Gracias, Jorge. Francisco. No, yo primero agradecer la invitación, transmitirle que primero hay que tener tranquilidad porque de repente uno siente como se viene un mundo encima, vamos de poco. Los invito a trabajar coordinados, si necesitan apoyo desde Chile, yo los comunico con lo que necesiten. Y lo más importante es definir los focos que quiero trabajar de aquí, por ejemplo, a fin de año. Nosotros lo definimos hace rato, que es desarrollar los productos y desarrollar los contratos, ¿ya? ¿Y por qué? Porque básicamente haciendo esas dos cosas, tú vas a poder dar respuesta, ¿no es cierto?, a lo que nos debemos nosotros como banco, que es a los clientes. Porque si un cliente quiere y le damos continuidad, como le llamamos nosotros al negocio, si un cliente quiere tomar una deuda flotante, yo lo puedo entregar.
¿ya? Y invitarlo a trabajar coordinados con los reguladores, con las cámaras de compensación, con el CFA Society, porque de alguna forma eso les va a permitir avanzar bastante más rápido. Cuando uno trabaja coordinado, saca lo mejor de cada una de las entidades. Así que lo invito a eso y si necesitan cualquier cosa, tienen mi contacto y feliz de apoyarlos por medio de Javier y Gonzalo. Javier, ¿hay necesidad de hacer un fast track en Perú? ¿Cuáles son tus recomendaciones? A ver, bueno, nuevamente agradecer por la invitación y también, bueno, me voy con tres mensajes, ¿no? Uno, que yo lo he comentado, también lo ha recalcado Jorge, que es el tema del mercado. O sea, necesitamos que haya un mercado líquido para poder dar cotizaciones competitivas. Segundo, el tema de tener un contrato ya estandarizado con las definiciones de software, eso es básico, porque no solamente, bueno, esto por un lado, tener el contrato, y dos, después hay una chamba fuerte que tenemos que hacer todos los bancos para cerrar este contrato con todas sus contrapartes, que pueden ser desde 50 o hasta 500 contrapartes. Eso es un trabajo arduo que se va a tener que hacer después de tener este contrato. Y como tercer punto, yo creo que es importante que haya una buena coordinación y una buena interacción tanto del sector bancario, las instituciones financieras, el sector real, y también, un punto importante, y por eso yo agradezco la presencia de Jorge, también con el regulador. Yo creo que la interacción entre esas tres jugadores es fundamental para el éxito de esta transición. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, a Gonzalo, a Francisco, a Javier y sobre todo a Jorge por el tiempo que han dedicado a discutir este importante tema con nosotros. Como ustedes saben, el CFA Society Perú tiene un propósito muy específico y es contribuir con el desarrollo del mercado financiero y de capitales peruano. Y en eso nos estamos abocando y estamos haciendo foros de manera mensual para discutir diferentes temas de interés, pero todos ellos están vinculados a mejoras, a promover el desarrollo, ¿no? A generar mayor profundidad, mayor liquidez y mayor diversidad de productos también. Esta próxima semana vamos a tener también una competencia sobre ética. Varias universidades de América Latina, es una iniciativa liderada por la CFA Society Perú, van a competir en un caso de ética, 7 países, ¿no? Incluyendo una universidad de Perú que nos representa. Es la primera competencia del CFA Institute a nivel mundial que se va a hacer sobre ética. Todos sabemos que en el Perú tenemos serias falencias con el tema de la corrupción, entonces es bien importante también contribuir en el tema de la ética, no solo, digamos, a nivel de las organizaciones que ya están operando en los mercados, sino empezar desde la universidad, que los profesionales que salen de la universidad tengan, digamos, un esquema de conducta ética bastante claro aplicado a los mercados, ¿no? Una cosa es estudiar ética desde los principios, digamos, generales, filosóficos, y otra cosa es aterrizar la ética a casos concretos, situaciones específicas, con una serie de violaciones que van a las regulaciones locales como a las regulaciones internacionales. El CFA también tiene como propósito contribuir a un mercado cada día más ético. En el mes de diciembre, también en la semana del 6 de diciembre, vamos a organizar un cóctel, un networking cóctel que nosotros veníamos haciendo ya desde el 2015, pero que se suspendió por la pandemia. Este networking cóctel va a ser en persona y la idea es que los líderes del mercado, como los presentes acá, Jorge, Gonzalo, Francisco, Javier, puedan participar también en este cóctel. Es importante volver a vernos después de mucho tiempo y tener este tipo de reuniones. Claro, con carnet de vacunación, ¿no? Eso es bien importante. Y finalmente, también la tercera semana de diciembre vamos a tener nuestro Annual Conference de cierre con perspectivas políticas y económicas de nuestro mercado. Que hace digamos, unos meses lo relevante era pues, los problemas en el extranjero, cómo nos afectaban. Ahora se ha cambiado, digamos, completamente y este cambio del swap de la importancia está en el mercado local, ¿no? Entonces es muy importante entender la evolución del mercado desde el punto de vista político y cómo esto puede impactar en el desarrollo de la economía. Muchísimas gracias nuevamente y también al público asistente por su tiempo y nos vemos en la próxima actividad en el mes de diciembre. Espero